Bueno, después de esta llegada con hambre para que el Señor nos nutra, nos hable con su palabra, vamos a compartir este apasionante tema, recordando que somos el movimiento contra la corriente, o sea, no somos uno más del montón que sigue lo que la cultura o la sociedad nos quiere imponer. Venimos a este camino al que Él nos invita. Sean santos porque yo soy santo, donde nos parece como raro, porque todos sabemos que hemos pecado, que tenemos altibajos, pero precisamente a eso vino Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. De manera que vamos a nuestra tercera clase, recordando que esto está grabado en la nube, está en YouTube, ahí lo encuentran. Y vamos hoy a trabajar los secretos del desierto, un apasionante tema. No para uno de encontrar más y más elementos sorprendentes cuando hablamos del desierto. Empecemos por este aspecto. Dios anhela tener encuentros personales contigo. ¿Cómo te resuena esto en tu corazón? Dios anhela estar contigo. Y Él anhela estar con nosotros no solo porque es un padre de amor, sino porque quiere entregarnos lo que Él diseñó para nosotros desde antes de crearnos. Un tema que lo traigo muy frecuentemente, pero lo hago porque es que me mantiene centrado en el verdadero sentido de la vida. Y pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Aunque lo hemos visto en otros momentos, aquí vamos a hacer una pausa y hacer una reflexión. Si Dios tiene unos planes ya diseñados y esos planes siempre son para lo bueno, como dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 dice que demos gracias por todo, no importa cómo yo lo esté clasificando. Sus planes son buenos, son perfectos. Y esos planes son los que nos deben dar una inspiración de futuro y esperanza. De manera que preguntémonos en esta mañana, ¿cuál es tu futuro? ¿Cuál es la esperanza que tienes? ¿Cuál es ese anhelo que mueve todos los días nuestra vida? ¿Cuál es? Si nosotros corremos cada día hacia las necesidades cotidianas, poder eh, pagar nuestras responsabilidades, el consumo de alimento, el vestido, la bebida, Dios dice que esa no es la vida. La vida es mucho más que eso. Y fue la vida que nos trajo Jesús. Entonces, estar pensando en conseguir los recursos económicos para cubrir esto o aquello, eh, están en la prioridad de nuestro día. Es muy fácil caer allí, muy fácil. Y no los planes que Dios tiene para nosotros. Y podríamos pensar que aún compiten con Dios. Compiten en el buen sentido, con Dios no compite nadie, pero me refiero a los propósitos de Dios cuando no son los que producen esa esperanza y ese futuro, entonces nuestra mente está enfocada en aquellas cosas que anhelamos o, o caminamos con un esfuerzo humano de querer tener, obtener y
nos dispersa de allí. Pero el Señor nos hace una promesa, y quiero recordar mucho esto de las promesas de Dios que son en el sí y en el amén y que no fallan. Y en esos días, cuando oren, los escucharé. ¿Cuántas veces nos comentan es que Dios no me escucha? Pues si solo llegamos a pedirle cosas, eso no se llama orar. Pedirle a Dios, rogarle a Dios, clamarle a Dios, no estoy diciendo que esté mal, pero eso no es orar. Orar es dialogar con Dios, aprender a escuchar a Dios, tener tiempos de calidad con Él para conocerle. Entonces, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Es la garantía que Dios nos dice. Y Dios no está diciendo, si está lleno de pecado, no me encuentras. Porque es lo contrario. Él dice, ven, hagamos cuentas. Isaías 1:18. Por muy rojo encendido que vengas de pecado, te dejaré como nieve blanca. De manera que el Señor dice, si me buscan de todo corazón. ¿Por qué utiliza esto en su palabra? Porque el todo corazón es porque no hay ninguna parte en mis encuentros con Él que estén en otro lado. Aún en este instante podemos mirar, hemos orado pidiéndole a Dios su presencia en este espacio, pero usted puede tener la mitad de su mente puesta en lo que va a ser más rato. O está escuchando esto, pero está chateando en su celular, o está mirando otra cosa. Dios dice, los corazones divididos, eh, parcelados, yo no los recibo, porque Dios es íntegro, porque Dios no envió la mitad de su hijo a morir en la cruz, lo dio todo, hasta la última gota de sangre la entregó allí, porque Dios es íntegro, es total, no deja cosas pendientes y nos quiere enseñar a lo mismo. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Como vamos a ver más adelante, esto implica prepararme para esos encuentros. A veces nos preparamos más para los encuentros humanos, pensando en el tipo de vestido, en lo que voy a decir, etcétera. ¿Qué tanto nos preparamos para los encuentros con Dios? Y si probablemente no lo hacemos es porque no hemos experimentado encuentros con Él. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Mira esas promesas totalmente mm, estimulantes. No te aflijas, yo soy tu papá, yo no echo fuera al que viene a buscarme, dice el Señor. Yo soy tu padre, nos expresa Él. Me encontrarán. Pero de alguna manera Dios está diciendo, si disfrutas estar conmigo, en qué puesto de tus prioridades emocionales o intencionales está los encuentros con Papá Dios. ¿Dónde está? Dice, si me encontrarán, dice el Señor, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Es impresionante esta promesa donde el Señor está diciendo qué cosas te están agobiando en la vida. Y estas cosas que te agobian, que te tienen ahí en cautiverio de amargura, de ataques de pánico, de lo que quieras, y ¿cómo lo estás resolviendo? ¿Lo estás resolviendo con soluciones humanas? Cuando soy yo el que pongo fin al cautiverio en el cual caíste por tus malas decisiones. Cada vez encuentro más psicólogos enseñando que la consulta psicológica sin la intervención del Espíritu Santo no sirve. Que la consulta psicológica
sin la presencia, la sabiduría y la guía del Señor. Yo recuerdo ya hace muchos años que orábamos por el paciente antes de operarlo y veíamos la diferencia. Aún pueda que la técnica quirúrgica no cambiara, pero la atmósfera de convivencia del equipo quirúrgico y la actitud del paciente frente a la cirugía cambiaba. Porque donde él está, hay paz. Donde él está, hay sabiduría. Donde él está, hay fortaleza, esperanza. Y esto nos lleva también a inspirarnos de otra manera en recordar algo que hemos venido trabajando, que nosotros no somos de este planeta, que estamos de paso y que Jesús nos está esperando en la casa del Padre. Esta semana falleció una persona muy querida de nuestra comunidad y veía yo que en su familia y sus amigos cristianos de mucho tiempo había gozo en medio del dolor, de la ausencia de su ser querido, pero sabían dónde estaba su ser querido. Y lo que me oyen repetidamente, la promesa del reencuentro en las bodas del Cordero. Hay esperanza. Nuestra esperanza y nuestro futuro tiene que ser allá, en la casa del Padre, donde una morada nos está preparando Jesús. Y aquí dice, los reuniré de las naciones a donde los envié, los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Está diciendo el Señor, un día vas a venir a casa, definitivamente, a la vida perfecta. Y lo describe muy bien Apocalipsis, donde no hay injusticia, no hay amargura, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay sufrimiento, solo el gozo eterno del Señor. Entonces vamos a ver algunos ejemplos claros de la naturaleza humana y de lo que pasa con el Señor cuando tenemos encuentros. Venía Jesús caminando con sus discípulos y dice 6 días después, Jesús eligió, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó para estar a solas. Pequeño paréntesis, Jesús tenía hermanos de María. Todo otro tema. Pero los escogió a ellos tres y se los llevó para estar a solas. ¿Cuántas veces al empezar a orar llegamos nosotros a buscar al Señor para la prisa y el afán que tenemos de decirle con una cara piadosa o de ruego que nos ayude en X o Y motivo, más que la alegría de estar con Él a solas y de aquello con lo que Él nos va a sorprender en esos encuentros? Lo llevó para estar a solas. ¿Cuántas veces ha venido Jesús a tocar la puerta de nuestro corazón a través de su Espíritu Santo? Porque quiere estar con nosotros a solas, porque quiere disfrutar de nosotros, porque quiere recordarnos el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo del Señor, y Él te va a resolver las cosas. Mateo 6, no ha salido de tu boca tus peticiones y yo sé que necesitas eso. Por eso el Señor dice más bien, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías 33. Y lo llevó para estar a solas. ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús. Y Jesús quiere tomar la iniciativa en nuestra vida todos los días. Lo llevó para estar a solas a un monte
y se transfiguró delante de ellos. O sea, fue y les dijo, vengan, yo les quiero empezar a mostrar el reino al que pertenecen. Yo quiero empezarles a mostrar a dónde es que van a llegar. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y he aquí le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Jesús viene y les dice, mira, Moisés y Elías, de los que han oído hablar tanto en las sagradas escrituras que les he enseñado, ellos ya viven conmigo, ya están en el reino. Y quiero mostrarles y estimularlos a donde van a llegar cuando llegue el tiempo de ustedes, cuando llegue el tiempo de cada uno. Yo no puedo imaginarme cómo sería el rostro de Pedro, Jacobo y de Juan viendo semejante escenario. A Pablo lo traspuso o lo llevó al tercer cielo y le mostró muchas cosas y volvió y lo trajo. Y decía Pablo, hay cosas que no me es permitido contar, hay otras que no encuentro palabras para describirlas, pero no hay palabras para describir el esplendor de ese lugar donde llegaremos. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres ramas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A mí este pasaje me da mucha risa. Les voy a decir por qué. Porque el Pedro siempre fue el, el, el torpe, que la embarraba, que se estrellaba, el que va y le dice a Jesús, ni se te ocurra ir a la cruz, y es cuando Jesús le dice, vete de aquí, Satanás. Es cuando Jesús le enseña la paz y el amor por los enemigos, y en la última noche saca una espada y le vuela una oreja a uno de los soldados. Y acá no se le ocurrió nada más a Pedro que traer otra vez a la tierra este mundo injusto y este mundo perverso, bajar de allá a Elías y a Moisés, que yo me imagino la reacción de ellos. Y fuera de eso, les quiere cambiar la casa del Padre y el esplendor de la eternidad por darle tres toldas para que queden aquí abajo. Entonces, mientras el Pedro estaba allí en sus ideas humanas, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y aquí quiero mostrarle tres pasajes. El primero es cuando María le dice en las bodas de Caná a todos los que estaban allí, hagan lo que Jesús diga. Es lo de Jesús. En este pasaje dice el Padre, escuchen, obedezcan, sigan a Jesús. Y en Hebreos dice, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras en la antigüedad por los profetas, pero ahora, para este tiempo de la gracia, habla a través de su Hijo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es solo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Y aún en una de las cartas de Timoteo dice que Jesús es el único intercesor que hay entre Dios y los hombres. De manera que Jesús decía, todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, Él lo concederá. Entonces, ¿cuántas veces lo sobrenatural que Dios nos quiere entregar, nos quiere ir enseñando, porque Él nos enseña cosas sobrenaturales, no las perdemos por estar queriendo bajarlo del reino aquí a la tierra? Fue lo que le pasó. Otro pasaje es cuando Moisés y Aarón visitan al faraón
y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, no es cualquier Dios, y menos egipcio, Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. ¿Por qué el anhelo de Dios de sacar a su pueblo de Egipto, donde estaban esclavos, al desierto? Y en el desierto vagaron 40 años y la primera generación que salió al desierto murió, excepto Josué y Caleb. ¿Sabe por qué murieron? Porque vivían en en ese doble pensamiento. Es que cuánto tiempo llevamos aquí en el desierto y qué pasó con la tierra prometida que el Señor nos dijo. Y después se quejaban y le decían, es que manal de ayuno, almuerzo y comida, y nosotros queremos carne. Yo le mandó una tonelada de torcasas y se saciaron de carne. Nos hubieras dejado en Egipto. ¿Qué tal esa queja con Dios? Allá por lo menos nos daban carne, esclavos, pero carne, pensando en la panza, pensando en el cuerpo, en los apetitos humanos y colocándolo por encima del reino, del amor, de lo que el Señor nos ha querido entregar. Entonces, los desiertos son tiempos de formación, son tiempos de la mayor riqueza que Dios nos quiere entregar. Luego volvió a sus discípulos en otro pasaje, volvió Jesús y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, no pudieron velar y orar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no sean ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mira que en este pasaje Jesús vuelve y los lleva y les dice, apóyenme en oración porque se viene lo más difícil, que es la muerte en la cruz. Pero lo más difícil de la muerte en la cruz no fue la muerte física. Lo más difícil de la muerte de Jesús fueron los segundos antes. Dice, gran amargura tengo y le salían gotas de sudor con sangre. Gran amargura tengo porque de un bautizo debo ser bautizado. La palabra bautizo quiere decir cambio de naturaleza, cambio de sustancia, cambio de esencia. ¿Y cuál era el bautizo que tanta amargura le generaba a Jesús? El que nunca tuvo pecado se hizo pecador por nosotros. Fue bautizado con todos los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, cayeron sobre él en un solo instante y es donde queda solo la humanidad de Jesús. Porque dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Espíritu Santo no cohabita con el pecado. Por eso se apartó de él y quedó Jesús allí y murió en la cruz. Y cuando ya estaba muriendo, dijo, consumado es. Pagué la cuenta de todos por puro amor. Y nos lleva al versículo corazón de la Biblia de Juan 3:16. De tal manera amó Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el propósito? La vida eterna. La vida eterna ya la tenemos. Y al tener la vida eterna, como veíamos el domingo pasado, creo, nos hizo herederos del reino, de las riquezas del reino. Y las riquezas del reino no son visibles porque el reino es invisible, pero son disfrutables. Las riquezas del reino nos las entrega el Espíritu Santo. Está el amor, el gozo, la paz, la fe, la templanza, la mansedumbre, la bondad, la piedad, el gozo, la santidad. Nos hace libres del pecado.
del poder del pecado. Romanos 6 dice que en el nuevo nacimiento se rompió el poder. Nuestra alma va siendo perfeccionada y aún peca, pero ya no somos esclavos del pecado. Entonces, por eso termina en este pasaje diciéndole, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Entonces, miremos el poder de la oración. Cuando yo tengo diálogos con Dios, no solo me está protegiendo de equivocarme, sino que me está revelando el reino, me está entregando sus riquezas. De manera que vamos a ir mirando los secretos del desierto. El primer secreto es el silencio. El silencio es aprender a oír, es pasar tiempos con Él para que poco a poco vamos conociendo cómo es que Él pasa tiempo con nosotros, cómo experimentamos la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. En el desierto hay ausencia de distractores. Por eso hemos venido trabajando un material que se llama Los secretos del lugar secreto. Ahora hay que entender aquí que desierto no necesariamente es la parte física. Desierto quiere decir eso, ausencia de todo lo demás. Y esto lo puedo tener en mi habitación si he eliminado el, el celular para poder tener ese momento. Y le advierto a las personas con las que vivimos que voy a estar apartado para el Señor, que no estoy para nadie más y que me respeten esos tiempos de ausencia de distractores. Cuando comenzamos a aprender a entrar en la presencia de Dios, al principio es una lucha porque nuestra mente está tan acostumbrada a estar cambiando de carril todo el tiempo, piensa en una cosa, en otra. Aún la Universidad de Harvard dice que hoy en día son 40 segundos lo máximo que una persona se puede concentrar en una idea, por lo dispersa que se ha ido volviendo la mente. Y allí es donde tenemos que protegernos. Nos intensifica la capacidad de búsqueda y encuentros con Dios. Entre más frecuencia utilice esos espacios de silencio, de ausencia de distractores, más se va revelando el Señor a nosotros. Se recibe la revelación de su voluntad y sus misterios. Como dice en Primera de Corintios 4, que nosotros recibimos los misterios de Dios para ser buenos administradores. Cuando la palabra misterio quiere decir imposible de ser comprendido o recibido por un ser humano. Pero sus hijos sí, porque él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Todo lo que viene de Dios viene del Espíritu Santo en nuestro espíritu y de ahí baja la mente. Primero llega el espíritu, las cosas de Dios. Recuerden cuando vimos la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. Logos es palabra escrita y está escrita, cualquiera puede ir, leerla, interpretarla, hacer lo que quiera. Pero cuando yo llego a este espacio de la revelación del Señor, no me relaciono con un libro, me relaciono con una persona que es el Espíritu Santo, con Jesús resucitado, que es Jesús en espíritu. Juan 6:63 dice, mi palabra es espíritu y es vida. Esa es la relación. Nos relacionamos con el Espíritu de Dios y con la vida que Él nos entrega, no con un libro. Entonces sale el rema, sale esa revelación de su voluntad y de sus misterios de esa palabra. ¿Qué hacen los intelectuales? ¿Qué hacen aquellos que viven e interpretan la vida desde su sabiduría humana, lo cual está prohibido? Es que eso lo escribieron hombres. Es que también creen que eso de amar al enemigo, ese libro está loco. Entonces, la necedad, dice Dios, apártate de ella, porque yo te voy a entregar lo que he preparado para ti.
También recibimos consolación, libertad y esperanza que no defrauda. Vea todas las riquezas que salen de ahí, y estos son poquitas. ¿Por qué consolación? Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, mi Padre les enviará al otro consolador. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? Escuchemos bien. Jesús dice, les mandaré un consolador. Si yo veo una persona feliz, alegre, ¿no? Allí disfrutando el momento, esa persona necesita ser consolada. Pues el Señor está diciendo, les voy a mandar un consolador porque en el mundo tendrán sufrimientos. Van a pasar por pruebas, van a pasar por cosas complicadas, pero no teman, yo estoy con ustedes. Nunca los dejaré, nunca los desampararé, nunca. Entonces, ¿cuántas veces cuando tenemos esos momentos de agobio y de dificultad, buscamos la consolación del Señor? ¿Cuántas veces? O buscamos consolaciones humanas. Tengo un agobio por una deuda financiera y entonces mi consolación es ir a que me presten dinero. Tengo una fuerte dificultad de pareja y entonces mi libertad es ir y buscar otras personas. Esas son las soluciones humanas que Dios llama trapos de inmundicia. De manera que cada palabra de estas, y cuando vamos a la Biblia, miremos qué tanto de ello hay en nosotros. Consolación, libertad, esperanza que no defrauda. Nos entrega sabiduría y madurez. Nuestro camino en la tierra es un entrenamiento de muy alto nivel. Es un entrenamiento que por eso muchos los llamados y pocos los elegidos. Sabiduría y madurez. A veces me he visto confrontado, pero me produce gozo y esto lo expreso no por mí, para nada hablo de mí. Hablo de cómo Dios tomó mi vida cuando estaba bien perdido como el hijo pródigo y me tomó para él y me encendió de pasión por esto. Y entonces veo el quirófano. ¿Qué pasó con esos 30 años que viví allá en lo que era lo más valioso para mí? Solo Dios hace eso. Solo Dios nos saca de esos planes terrenales y nos empieza a meter en ese plan de Él. Y esto es para todos nosotros. ¿Cómo puedes hoy, por ejemplo, plantearte en tu vida de que Dios no te ha llamado a servirle de una manera bien especial? Y yo no he dejado la medicina. Lo lo que fue, cambié fue de especialidad porque me apasionaron las neurociencias. Porque Dios no te quita lo que te ha dado, lo que está diciendo es lo que yo te he dado, úsalo para el reino, porque ahora eres del reino. Y cuando lo usas para el reino, estás testificando de que eres un hijo o una hija de Dios. Nos hace entender el camino y recibir sus promesas. ¿Cómo comenzamos la reflexión de hoy? Tengo un plan espectacular para ti que es bueno y no malo para que tengas una esperanza y un futuro. Y él dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Ese fijaré mis ojos para acompañarte, para ayudarte, para que puedas llegar a la meta que tengo para ti. Hagamos una pregunta bien confrontadora. ¿El camino de cada día es el que el Señor me hace entender? Fue lo que se me ocurre. Y aún aparecen esas oraciones ineficaces. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que hay oraciones eficaces y otras no. La oración eficaz es cuando yo
oro en el sentido que me guía el Espíritu Santo para lograr lo que el Señor quiere. Somos sus vasijas, sus siervos. Él nos revela su voluntad. Prueba el corazón y nos purifica todos los días. Todos los días debemos tener un tiempo de revisarnos y de decirle, Señor, ayúdame. No quiero más esto en mi vida. Ayúdame. Y abre los oídos espirituales. No sé de dónde salió ese 10. Abre los oídos espirituales. ¿Recuerdan cómo dice en varios pasajes y sobre todo en Apocalipsis? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El que tenga oídos. No es que Dios haya diseñado uno con oídos espirituales y otro no. Es que hay unos que no se les ha abierto los oídos del Espíritu y otros sí. Entonces el Señor dice, aquellos que vienen a lo secreto conmigo, que se deleitan escudriñando los secretos del desierto, del estar a solas, en silencio. Se abren los oídos espirituales y empieza uno a entender en el espíritu cómo es que Dios obra. En esta parte final, hagámonos esta pregunta. ¿Estarías 3 días a solas con Dios? Vea cómo el apóstol Pablo se apartó al desierto años preparándose para el ministerio. Cada vez que Moisés necesitaba algo especial, él subía al Sinaí, se apartaba. Cada vez que Jesús quería tener un encuentro especial con el Padre, y esto hay que entenderlo porque pues todo el proceso terrenal de Jesús era mostrándonos al Hijo, o sea, la parte humana, cómo Dios se humanizó para que tuviéramos un modelo perfecto. La primera carta de Juan en el capítulo 1 dice, el que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. Y también dice, a él seguid. En Jesús estamos completos, porque Jesús es el modelo perfecto a seguir. Y el paso por la tierra es la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Carácter quiere decir sistema de gobierno, cómo administramos nuestra vida. Y así hay muchos pasajes y hay otros exponentes de, de otras miradas del cristianismo, como la Madre Teresa de Calcuta, como San Agustín, como eh, mm, Teresa de Ávila, como San Francisco de Asís, que el ayuno y la oración eran hábitos cotidianos en ellos. Y entonces, ¿qué ha pasado con el cristianismo hoy en día? ¿Qué pasó con el ayuno? Yo soy el primero que hace rato no ayuno. Estoy pensando y entendiendo que Dios nos está llamando a esto. 3 días a solas con Dios. A solas es apartarme, decirle en mi casa, a mi familia, decirle, mira, voy a estar 3 días, tal lugar, a solas con Dios, ayunando, teniendo esa experiencia. No es un sacrificio, no es que me voy a castigar para estar con Dios. Absolutamente todo sacrificio físico que hace el ser humano tratando de agradar a Dios, Dios lo aborrece. Aquellos que en la celebración de Semana Santa, como si hubiera una Semana Santa, todos los días son creados por Dios, todos los días tiene uno su santidad. Pero esa semana, que se supone que debiera ser de apartarse para Él, donde todo el mundo la usa para ir de vacaciones a un lado, a otro,
Muchos la utilizan para flagelarse, muchos la utilizan para me- eh, emprender una larga caminata a algún santuario. Algunos utilizan, eh, como en mi ciudad, ir de rodillas eh, por unas escalones de cemento y llegar allá al santuario con las rodillas hechas pedazos. Esto le duele a Dios de una manera impresionante, porque es como si Jesús hubiese dejado la obra en la cruz incompleta. Todo lo que había que pagar por los pecados, Jesús ya lo pagó. Esa es la grandeza de su obra. Y allí es donde, al contrario, el Señor abre la puerta del arrepentimiento. Primera de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que Él nos pide? Que vamos a solas con Él y le entreguemos con un corazón sincero de arrepentimiento las áreas de las que debemos ser libertados. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que lo quita. En esos 3 días, ¿qué trabaja uno con el Señor? Primero, buscar el encuentro. Ya veíamos lo que dice en Jeremías 29:12. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Entonces llego a explorar el corazón de Dios para mostrarle el mío y para mostrarle en mi corazón todo lo que debe ser cambiado todavía. Segundo, para la práctica de la oración y el ayuno. Pero esa práctica de oración y ayuno con compasión del resultado. No es la práctica de la oración y el ayuno como un castigo. Oh, eso Dios lo aborrece y lo dice muy claro en su palabra. ¿Con qué mira sorprender el Señor ahora que lo estoy buscando? Como dice en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La meditación bíblica es imposible. Escuchen esto, por favor. Es imposible tener tiempos con Dios sin la palabra. Como les decía ahora, no es un libro, es el encuentro con su espíritu, es el encuentro con la verdad. Vuelvo a mencionarlo, Juan 6:63. Mi palabra es espíritu y es vida, es el Espíritu Santo. La fe es por el oír, aquí en el Espíritu Santo, y el oír por la palabra de Dios. Son encuentros con el Espíritu Santo. Yo les motivo muchísimo tener Biblia física para evitar los distractores del celular. Es la palabra de Dios. Llevar una libreta de notas, no solo cuando nos apartemos, todos los días. Si yo hablo con Dios todos los días, debo tener una libreta de notas para escribir lo que Él me ha hablado. Aún hoy, la palabra de Dios ha hablado abundantemente aquí. Y también Dios quiere que este mensaje y esta palabra hable poderosamente a través de tu boca. Porque el Señor dice: todo lo que recibas por gracia, entrégalo por gracia. Qué bueno que empieces a pensar a quién le vas a ir a contar todo esto, que son las buenas noticias del Evangelio. Libreta de notas. ¿Qué me habló el Señor? ¿Cómo lo voy a practicar? ¿Cómo voy a orar sobre eso para decirle: Señor, respalda, dame el poder de tu espíritu para ir y obedecer tu palabra con gozo? Quinto, preparación previa. Cuando uno va a tener tiempos profundos con Dios, debe prepararse físicamente.
porque hay una resistencia impresionante de las tinieblas. Creo que era Martin Luther King el que decía que Satanás le mece la silla al cristiano perezoso. Entonces debemos prepararnos contra el sueño, el hambre, el desánimo, la falta de concentración por la resistencia de las tinieblas. Recordemos que la única arma que tiene Satanás es el engaño. La única arma que tiene Satanás es la tentación. El único lugar donde Satanás nos puede hacer daño es en la mente, a través del engaño. Engaño es hacer algo creyendo que es correcto y después ver los resultados. Por las obras los conoceréis. De manera que este recorrido apasionante, espero que lo podamos disfrutarlo intensamente y que hoy nos vamos con la decisión de darle la prioridad al Señor en nuestra vida. Separar las cosas que nos quieren angustiar de este mundo. Yo ya las conocía desde antes de habernos creado. Y es donde Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, les invito a que terminemos este tiempo con una oración bien especial. Amado Dios, tu promesa dice que si dos o más nos reunimos para estar en tu presencia, tú te manifiestas. Por eso, Señor, hoy, aquí unido con cada uno de estos tus hijos e hijas, hoy te decimos, Señor, que esta palabra haya quedado grabada en nuestra mente, escrita en nuestro corazón y que pueda dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Clamamos aquí desde el fondo de nuestro corazón para que hagas de nosotros tierra fértil, para que, Señor, podamos extender tu reino, para entender que dos cosas son las que tú quieres: que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros en el camino hacia la santidad, y también tu palabra dice, el que recibe mi sabiduría gana almas. Por eso, Señor, dame la gracia, dame el poder y la sabiduría para hablarle de ti apasionadamente a otros y enseñarles que les amas y ver sus vidas transformadas. Trae hoy, Señor, un abrazo. Trae, Señor, hoy un refrigerio poderoso sobre nuestras vidas en medio de un mundo cada vez más hostil, donde solo se cumple tu palabra, que por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Guárdanos de que nuestro amor por ti no se enfríe, Señor. Y queremos pedirte, Dios, que tomes nuestra vida enteramente, que no nos permita, Señor, desviarnos de ese diseño de amor que nos entregas cada día para que nosotros seamos buenos administradores de tu multiforme gracia. Hoy te entregamos los imposibles humanos que cada uno de nosotros estemos viviendo y decirte, Señor, que sea un pararrayos donde veamos caer tu gloria y tu poder. Bendigo, Señor, cada hogar, cada familia, aún aquellos compañeros de mm, directores de sede, Señor, bendigo sus lugares, sus familias, todos aquellos, Señor, que en este momento tienen quebrantos de salud, que sean motivos para ver un milagro creativo y poder, Señor, declarar que tú sigues siendo el Dios de los milagros, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Te invito a que le entregues en este momento allí las cargas que haya en tu corazón, las cargas familiares. Hoy te pedimos, Señor, una bendición especial para nuestros hijos e hijas, nietos, porque nuestra generación es bendita, tú lo has prometido. Hoy, Señor, te damos gracias por tu misericordia.
Gracias porque eres bueno, porque eres santo, porque eres único. Si fuéramos de ti, ¿a dónde iríamos? Hoy solo te decimos, tuya es la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Solo para ti, solo para ti. Quedamos bajo tu abrazo, tu bendición, Señor, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo grande a todos, Dios les bendiga y bueno, nos seguimos viendo en los diferentes espacios. Muy bien.